Bienvenidos a este audiolibro de cuentos del pueblo africano, leído por Elvira Audiolibros. Espero que os gusten. Carta al poderoso rey de Aksum. Temblando y empapado en sudor, apareció un mensajero en la corte del reino de Aksum. Sus ropajes blancos, confeccionados por telas de origen norteño, ocultaban una piel lacerada que desprendía un olor casi insoportable y evidenciaban manchas del color de la tierra de Siena en las costuras de las axilas, prueba del esfuerzo colosal realizado. Atónitos, los criados del rey Ezana le atendieron con cuidado y cautela. Temían que ese espantoso olor, hediondo y asfixiante, los impregnara. Además, el hedor, la piel clara del hombre, blanca como el marfil que usaban para sus joyas, les hacía comportarse de forma distinta. No se trataba de un visitante cualquiera. Escrupulosos y mesurados en sus gestos, parecían señores a su lado. ¿Quién es usted?, preguntaron los criados, recelosos al unísono, creyendo al visitante una potencial amenaza. Entre ellos intercambiaron comentarios en voz baja y, constatando que el extraño no respondía, le hicieron otra pregunta. ¿De dónde viene? El extranjero no pudo responder. Estaba demasiado cansado, exhausto. Perdió el conocimiento en la misma entrada del palacio y los criados se movilizaron para reanimarlo. Los blancos no aguantan el esfuerzo físico, comentó uno de ellos en tono irónico. No hables así, le espetó una criada con más autoridad. Es un visitante y a los visitantes se les trata con respeto. Por blanco que sea, no se puede hablar así. La mujer suspiró hondamente. ¿Ya conoces las normas de hospitalidad de esta casa? Enseguida acomodaron al mensajero en un asiento de la entrada. Aun habiendo caído inconsciente, no había soltado de sus manos un rollo de pergamino sellado. Le quitaron sus ropajes sucios y malolientes, maculados por el sudor y por el viaje. Le dieron de beber agua en un vaso dorado que brillaba candentemente. Aunque tengamos claras normas de hospitalidad, alguien de nuestro reino debería darles alguna lección de higiene, ¿no creéis?, expresó un sirviente con ganas de bromear. El mensajero se despertó lentamente y, al ver tantos ojos que lo escudriñaban, se alzó inquieto. ¿Dónde estoy?, preguntó nervioso. Nadie le respondía. Ante el silencio de los sirvientes, no tuvo otra alternativa que examinar el lugar en el que se hallaba. Pudo vislumbrar enormes columnas de mármol, suntuosas escaleras adornadas con estatuas de marfil, centenares de cerámicas, gigantescas esculturas de piedra, oro y joyas que le deslumbraron. El reino bizantino de donde procedía, el centro de toda la riqueza, arte y cultura de su mundo,
pareció derrumbarse en ese momento como un castillo de arena bajo la lluvia. El lugar al que había llegado, ese ignoto reino africano, nada tenía que envidiar a los imperios romano o persa. ¿Esto es el palacio del rey Ezana? Sí, respondió uno de los domésticos en un griego perfecto, más refinado incluso que el suyo propio. En aquel momento, el extranjero no pudo contener su sorpresa. Le traicionaron sus ojos que delataban su asombro al ver a un hombre negro como el azabache responder en un griego tan canónico. En efecto, este es el palacio de su majestad Ezana. ¿Qué desea? El mensajero se irguió súbitamente con el pergamino en la mano y sintió la necesidad de hacer algunas preguntas. Soy un mensajero enviado por el emperador Constantino desde Constantinopla, balbuceó el hombre. Llevo mucho tiempo viajando. Mi cabalgadura murió a mucha distancia de aquí y he tenido que caminar en pleno desierto, bajo un sol abrasador, hasta alcanzar el palacio de su majestad Ezana. He de hablar con el rey en persona, por favor. Extranjero, ¿de dónde ha dicho que viene?, preguntó un criado. De la ciudad de Constantinopla, la antigua capital de Bizancio, entre el mar Egeo y... Ya sabemos, cortó uno de los domésticos. Se miraron entre todos ellos con incredulidad. ¿Habéis oído lo que cuenta este hombre?, comentó uno de ellos después de ahogar una carcajada en una mueca. Tiene un sentido del humor inmejorable. Por favor, insistió el mensajero. Tengo que ver al rey en persona. Traigo un importante mensaje para él. ¿Acaso me enviarían a cruzar medio mundo por un motivo sin importancia? La anciana impuso su autoridad entre los criados y ordenó que se informara al rey de la visita del mensajero. La seriedad volvió a apoderarse de los rostros de los criados y cada uno ocupó su lugar. Uno de ellos entró en la sala en la que se hallaba el rey Ezana, que estaba acompañado por Sezana, su inseparable hermano. Se acercó a su excelencia, se arrodilló, aclaró la garganta y anunció la noticia con solemnidad. Un mensajero pide hablar con usted, mi excelencia, dijo el criado sin dejar de mirar al suelo. Es extranjero y dice proceder de Constantinopla, la antigua ciudad de Bizancio, e insiste en la urgencia de su misiva. El rey Ezana se extrañó. ¿De Bizancio?, clamó mirando a su hermano. Permítele subir, dijo Sezana sin dilaciones. ¿Querrá anunciarnos alguna ceremonia oficial, una boda o bautizo importantes? Ya sabes cómo son nuestros vecinos del norte. Siempre desean invitarnos. Para ellos somos los ricos socios que les inundan las despensas. Acompañando las palabras de expresivos gestos de manos, Ezana ordenó que trajeran al heraldo y, aprovechando la ausencia del criado, sostuvo una breve conversación con su hermano Sezana.
Me sorprende que Constantino nos mande un mensajero, expresó el rey misteriosamente. No pretenderá declararnos la guerra o implicarnos en algún conflicto con reinos vecinos. No creo que nos quiera declarar la guerra, sentenció inmediatamente Cezana. El reino de Aksum es poderoso y dependen en demasía de nosotros como para cometer ese error. Después de ser anunciado, el emisario entró en la sala lenta y cautelosamente. Se arrodilló ante Ezana, agradeciendo su atención, y explicó tembloroso y entrecortado que su visita era puramente diplomática. Disculpe mi ignorancia, dijo el enviado. Poco sé de vuestro idioma, pero me aseguraron de donde vengo que conocen bien el nuestro, que acuñan monedas en griego y que son cristianos al igual que nosotros. El rey Ezana y su hermano asintieron, conservando la gravedad en sus rostros. Cuéntanos, por favor, el motivo de tu visita, dijo el rey Ezana. El mensajero tragó saliva, secó el sudor que perlaba en su frente, abrió el pergamino que tenía en sus manos y se lo entregó directamente a Ezana. El rey lo tomó sin exteriorizar expresión alguna, frunció el ceño y se sumergió en la lectura del documento. Después de unos momentos de silencio, su hermano no pudo disimular su curiosidad. ¿Qué dice la misiva?, preguntó Cezana al rey. Toma, hermano, respondió Ezana entregándole la carta. Léela y dime qué opinas. Arrugando la frente en señal de extrema atención, el hermano leyó la carta en voz baja y cuando terminó, sacudió la cabeza para exteriorizar su consternación. ¿Qué es esto?, dijo Cezana, mirando sucesivamente al mensajero con ojos coléricos y al rey con una expresión de no entender lo que sucedía. El emperador Constantino nos pide que enviemos a Frumentio, nuestro obispo y guía espiritual, a Alejandría para reemplazar al obispo Teófilo. El rey Ezana resolló, indignado e insultado, y brindó con rabia sobre su asiento. ¿Por qué quiere Constantino que le envíe al obispo que construyó la sede episcopal en nuestra ciudad Aksum? ¿Cómo se atreve a exigirme al hombre que me bautizó y que construyó muchos de los templos de nuestro reino? Se escandalizó abiertamente. Miró al mensajero y éste, atemorizado, no pudo evitar sudar abundantemente y palidecer hasta parecer un insignificante gusano de seda. ¿Qué se ha creído? ¿Que soy un imbécil? ¿Acaso elige Constantino el obispo de mi ciudad? Interrumpió su discurso unos segundos y después de recuperar la calma, se dirigió a su hermano. Cezana, ¿por qué crees que Constantino quiere que le enviemos a Frumentio? Percibiendo la extrema irritación del hermano, Cezana trató de restablecer la tranquilidad. Se levantó, deambuló lentamente por la sala y solo cuando hubo dado 2 o 3 vueltas, respondió a su hermano el rey. Ya sabes que desde que Constantino ha trasladado la sede de su imperio a Constantinopla,
y se ha convertido al cristianismo, le han invadido ideas megalómanas y egocéntricas, explicó Sethana con tono apacible. No creo que enfurecerse sea la solución. El rey se hundió en su asiento con una mirada perdida. Meditó unos breves instantes y volvió a hablar. Me he convertido al cristianismo antes que él y mira cómo me falta el respeto. Dijo irónicamente el rey Ezana con una cierta perplejidad. ¿Es desconsiderado y grosero tu emperador, no crees?, preguntó el hermano del rey sarcásticamente al mensajero para relajar el ambiente. Pero éste no dejaba de temblar delante del gobernante. ¿No lo crees? El extranjero no contestó por miedo, y poco después el rey Ezana sentenció: ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sethana intrigado. El rey se mantuvo en silencio brevemente. Cruzó los brazos, frunció la frente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y por fin expresó su pensamiento. No haremos nada. ¿Qué?, dijo Sethana sobresaltado. Me has oído bien, explicó de nuevo. No vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a ignorar su solicitud. El rey sonrió. Vamos a devolverle a su mensajero con las manos vacías y que Constantino lo interprete como quiera. No me importa lo que piense el emperador. El hermano sonrió nerviosamente. No sabía cómo interpretar las palabras del rey. La inquietud se acaparó de su interior. Ezana, ¿y si Constantino nos declara la guerra? El rey enmudeció un breve instante y miró fijamente a su hermano. Es muy sencillo, explicó. Si nos declaran la guerra, lo aplastaremos, lo convertiremos en polvo. El rey suspiró. Al igual que hicimos con el reino de Kuch hace poco tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Ambos hermanos rieron con carcajadas estruendosas. El mensajero sintió una asfixia que le invadía por completo. La idea de volver a Constantinopla con las manos vacías le causaba pavor. Pensó nerviosamente en su regreso y anticipó la reacción de un emperador violento e impulsivo. Quizá la mejor solución era desertar, no volver a pisar jamás el suelo de la capital bizantina. Sundiata Keita, el león de Mali. Antes de que el insigne león de Mali fuera reconocido como el gran fundador del imperio, antes de exponer su tenacidad y su maestría en el arte de la guerra, Sundiata Keita fue un niño más, sencillo, cariñoso, inocente y afable. Pero su principal seña de identidad eran sus piernas tullidas que le impedían ponerse en pie. Nació en el año 1217, en unas circunstancias que podrían ser consideradas como excepcionales. Su padre, Narekonate, conocido como Magán el Grande, no dudó en relatarle todos los detalles cuando lo consideró oportuno.
sin excluir lo que de extraordinario tuvo su concepción y las circunstancias que la rodearon. Nare Magan era uno de los primeros monarcas del joven y dinámico reino maliense, que se formó en la orilla norte del macizo Futa Jalón, una comarca fértil, rica en minas de oro y otros metales. Su energía y su riqueza eran desbordantes y alardeaba de tener la mujer más bella. Ella se llamaba Sasou Maberete, alta, elegante, de curvas voluptuosas y con una silueta perfecta, negra como el azabache, de piel tersa, brillante y con senos puntiagudos. Su sonrisa cautivadora y sus ojos almendrados y enigmáticos podían hacer enloquecer a cualquiera. Su belleza hacía que el monarca desconfiara de cuantas visitas se acercaban. Pretendía controlarla continuamente, a la vez que la ostentaba como si de un trofeo se tratase. Con ella tuvo un hijo, al que llamarían Dakarán Toumani Keita. La historia de Sundiata Keita comenzó incluso antes de que fuera concebido. El día en que se presentó un cazador que aseguraba estar en pleno peregrinaje. Llegó a casa de Nare Magan con un mensaje de gran importancia. El hombre fue recibido por el rey, que en la privacidad de su salón escuchó las intrigantes nuevas que traía, que a la postre resultaron ser una predicción. «Oh Magan el Grande», pronunció el viajero con respeto y admiración, sin atreverse a mirar al monarca directamente, tal y como lo estipulaban las reglas no escritas de la tradición. «Gracias por recibirme en su fastuoso hogar. Dios le ha bendecido con una riqueza inmensa y una mujer hermosa». Nare Magan Konate asintió, sin hacer ningún comentario. Recibía demasiadas alabanzas para que estas palabras le impresionaran. El viajero carraspeó y siguió con su anuncio. «He de comunicarle una predicción que me ha sido revelada por la naturaleza y por Dios Todopoderoso durante mi extenuante viaje». Inspiró profundamente, miró con fugacidad al monarca y volvió a bajar la mirada a sus pies. «Te escucho, noble viajero», dijo Magan el Grande, con aire sereno, aunque intrigado por la presencia del extranjero. «Los cielos me han hablado con claridad. Cuando usted, admirado soberano, se case y yazca con una mujer fea, ésta le dará un hijo que llegará a ser glorioso y amado por todo el pueblo». El rey frunció la frente, sonrió ligeramente y expresó su sorpresa. «¿Ese es el mensaje tan importante que tenías para mí?», dijo algo irritado. «¿Crees normal que Dios me conceda la mujer más fea de África y me inste luego a casarme con su antítesis para asegurarme una descendencia fuerte y gloriosa?» El silencio se apoderó de la estancia unos momentos.
Dios nos pone continuamente a prueba, dijo el viajero antes de erguirse y despedirse del monarca con una reverencia. Nare Magan Conate despidió al singular visitante y permaneció inmóvil en la sala, rumiando unos pensamientos tan confusos que le mantuvieron preocupado algunas jornadas. Tiempo después de la visita del extraño viajero, dos altos y hercúleos cazadores del clan Traoré se presentaron ante la casa del monarca con una mujer que habían encontrado en su camino. Explicaron que no sabían qué hacer con ella. El rey la examinó minuciosamente y con una mueca de disgusto vio que era más fea que cualquiera de las mujeres que había conocido jamás. Era casi monstruosa, malhumorada, salvaje. Su cabello estaba revuelto y grasiento y exhibía una joroba en la espalda que hacía de ella un ser aberrante. Recordó la profecía del misterioso viajero y se vio obligado a recibir a la mujer. Después de despedir a los cazadores y ya en la intimidad de su casa, le preguntó su nombre. «Me llamo Sogolón», dijo con voz desconfiada. El rey le pidió que se quedara unos días en su palacio, en aposentos especialmente preparados para ella, pero leyendo una expresión recelosa en su semblante, se vio obligado a ordenarle que se adecentara y se quedara. «Aquí tendrás todo lo que quieres». Nare Magan Conate desapareció en una de sus habitaciones. Meditó prolongadamente sobre su destino, con rezos y plegarias, y después de poco tiempo de soledad absoluta, llamó a su esposa, Sasouma Berete, la más bella de las mujeres del reino, la ninfa de ébano y diosa del amor, para decirle lo que había decidido durante todo ese tiempo. «Me voy a casar con Sogolón», anunció inflexible. «¿Te vas a casar con ella?», se extrañó. «No puede ser cierto». «Lo he meditado y lo he decidido. Me voy a casar con ella». «¿Has visto lo horrible que es?», preguntó tratando de reprimir la risa y viendo que su esposo hablaba en serio. «No puedes hacer eso. Te has casado conmigo y te he dado un hijo maravilloso. Dankaran Toumani Keita, ¿por qué quieres humillarme ahora con esa mujer repulsiva? ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho?». El rey bajó los ojos por primera vez y trató de explicar su decisión. «Te quiero, Sasouma», dijo con tono conciliador. «Pero hace unos meses un profeta me anunció que si me casaba con la mujer fea y repudiada por todos, ésta me daría un hijo glorioso y respetado, un futuro emperador». Sasouma Berete sacudió la cabeza. «¡Qué tontería!», clamó ella, aunque enseguida trató de recatar su enfado al ver la expresión discordante de su marido. «Te prohíbo que hables así. Todo lo que hago tiene su fundamento, respétalo». El gran monarca y Sogolón se casaron en un ritual breve y discreto,
Transcurrido el tiempo, marcado por la naturaleza, nació el hijo tan esperado, Sundiata Keita. Aunque el muchacho tenía una discapacidad grave en las piernas, el padre insistió en que su nacimiento fuera celebrado como ningún otro, con festejos y manifestaciones de alegría populares, desfiles y discursos que exacerbaron el rencor de la primera esposa y la rabia del primogénito, Dankaran Toumani Keita. Ambos veían con recelo la llegada del pequeño, al que desde el principio Nare Magan Konate dedicó toda la atención posible y consideró como el salvador del imperio. Los años pasaron y cuando Magan el Grande pensó que Sundiata Keita era capaz de asumir algunas responsabilidades, es decir, en plena niñez, lo designó como griot particular. Quería que poco a poco el niño se impregnara del deber del monarca. La iniciativa generó muchas críticas en el entorno del rey. La bella Sasouma Berete, la mujer más fascinante del reino, intentó oponerse a la iniciativa del monarca y lo demostró con el rechazo total a su marido. «¿Por qué no quieres yacer conmigo, Sasouma?», preguntó el Nare Magan Konate con rostro implorante. «Eres mi mujer, te quiero, ven conmigo, ven». Ella rehusó las manos de su marido, que trataban de posarse sobre sus interminables piernas. «No puedo estar contigo», expresó tratando de repeler las caricias de hombre apasionado y protegiéndose con sus manos y una túnica. «No entiendo por qué discriminas así a nuestro hijo. Él, y solo él, es el fruto de nuestro amor. Y yo soy tu primera esposa, no olvides nunca eso». En los ojos de la mujer apareció un brillo de vivo repudio. «Nuestro hijo no es ningún bastardo. No le puedes apartar así de la escena política y favorecer a ese otro hijo de la jorobada». «Dios ha querido que me case primero contigo y luego con ella», repuso el rey. «No podemos ir en contra de la voluntad de Dios, así es la profecía. Estás enfermo. No hables así, Sasouma. Te quiero. Te odio». La muerte repentina de Nare Magan Konate en 1224 precipitó un conflicto de sucesión inesperado. Dankaran Toumani Keita, el primer hijo del monarca fallecido, se hizo con las riendas del poder con la ayuda de su madre. Todo fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Ni siquiera el pueblo tuvo tiempo de digerir la muerte de su líder o de despedirse de él con la ceremonia que merecía. La segunda esposa del rey fallecido, Songolon, y su hijo tullido, Sundiata Keita, fueron las primeras víctimas del nuevo gobierno. La mujer jorobada y fea, que había dado a luz a otras dos niñas, fue víctima de actos degradantes y tuvo que soportar las burlas de un pueblo fácilmente manipulable. «Miren lo deforme que era la segunda esposa de Nare Magan Konate», gritó la bella Sasouma Berete en un acto público y apuntando a Songolon para que la muchedumbre se burlara.
ordenó a uno de sus guerreros que la desnudara. «Miren su cuerpo. ¿Cómo pudo el rey Magán Conate yacer con una mujer tan repugnante? Decidme cómo». Sasouma se dio por satisfecha al ver la reacción de la gente congregada, que repetía incesantemente la palabra fea. Sundiata Keita no pudo tolerar estas manifestaciones de odio y después de la ominosa humillación se dirigió apresuradamente a casa del herrero Nounfari, un hombre trabajador y humilde, cuya amistad con el rey fallecido siempre había sido franca. Sundiata le pidió unas muletas de metal que le permitieron andar. «¿Qué quieres hacer, hijo mío?», preguntó el herrero con cariño. «No puedo decírtelo ahora», respondió Sundiata, «pero te pido, por favor, que me ayudes. Para tu padre siempre he forjado las mejores armas y herramientas», clamó el herrero con patente orgullo y un guiño de complicidad. «Y para ti concebiré unas muletas únicas que te permitirán correr como las gacelas de la sabana. Puedes contar con mi ayuda». «Gracias, Nounfari», dijo Sundiata Keita con el rostro lleno de gratitud. La reacción provocada por la madre de su hermanastro había avivado su rencor y él deseaba aliviar su corazón. «Mientras yo pueda escapar de aquí y evitar que mi madre sufra esta tortura, podré ser feliz». El herrero le entregó las muletas y Sundiata las recibió con una muestra de eterno reconocimiento. «Cuídate mucho», le dijo Nounfari antes de ver a Sundiata desaparecer como un lince entre la hierba. Sundiata Keita, su madre Songolón y sus dos hermanas escaparon del reino de Mali en plena noche. Anduvieron sin detenerse durante horas y horas, siguiendo el ritmo frenético de Sundiata, que parecía no cansarse nunca. A los pocos días alcanzaron el reino de Mena, un reino pequeño, cercano y amigo. Allí fueron acogidos hospitalariamente y pudieron establecerse con la condición de respetar las costumbres y tradiciones autóctonas. Las muletas de Sundiata Keita fueron el motivo de habladurías, incluso le dieron nombre a una canción que se haría muy popular. En 1230, en pleno exilio de Sundiata Keita, el imperio de Mali se vio envuelto en un conflicto inesperado y violento. Sumanguru Kanté, el rey de los Sosos, líder carismático y autoritario, que logró extender su influencia sobre el decaído imperio de Ghana, aprovechó la debilidad del monarca reinante, Dankaran Toumani Keita, desestabilizado por las duras protestas de algunos de sus vasallos. El ataque de Sumanguru Kanté fue expedito y devastador. Arruinó la economía y las defensas del imperio de Mali. La prosperidad de los últimos años fue revertida. Los saqueos obligaron a las gentes a huir, a escapar de la barbarie y la represión. Dankaran Toumani Keita
quiso dar la imagen de un rey entregado en la defensa de su pueblo, dando despóticas e incomprensibles órdenes de guerra que motivaron la deserción de los principales jefes militares. Cuando Dankaran vio que nadie quería enfrentarse al ejército del indoblegable Sumanguru Kante, el rey de Mali desapareció con la rapidez de un guepardo. Huyó con su madre y se refugió en los montes para protegerse de la orden de ejecución que pesaban sobre él y su familia. Sundiata Keita, al enterarse de lo sucedido con su pueblo, no pudo evitar las lágrimas. El reino de su querido padre, Nare Magan Konate, se había desmoronado y él estaba lejos de todo. Han destrozado nuestro pueblo, le dijo a su madre. Dankaran Toumani Keita ha tenido que huir. Lo siento mucho por nuestro pueblo, dijo Songolón, pero me alegro por Dankaran y su madre. Ellos han sido perversos con nosotros. No hay mal que no traiga bien. Has de aprovechar esta situación para reconquistar tu trono. No sé si puedo, contestó Sundiata Keita. Claro que sí, insistió la madre. Es tu derecho. La profecía dice que algún día serás el rey absoluto y unificador de Mali. Eres la esperanza de todo tu pueblo. Sundiata Keita puso todo su empeño en contactar con los jefes militares que habían desertado y con otros seres y reyes vecinos. Fue una difícil labor de conciliación y persuasión. Transcurrido un tiempo, fue capaz de construir una coalición armada para derrotar a Sumanguru Kante. Miles de hombres se encontraron bajo sus órdenes. A cambio, Sundiata prometió un periodo de estabilidad y prosperidad para todos los reinos adyacentes y también la futura conquista del reino de Ghana en el caso de que obtuvieran la victoria. Con gesto seguro y rebelde, Sundiata exigió a sus seguidores que le llamaran el León de Mali, para que el impacto de su venganza sonara con más fuerza. Y así fue. En el año 1235, el ataque del León de Mali resonó como un rugido y las fuerzas de la coalición se extendieron por el territorio invadido como las olas en el mar. Sumanguru Kante fue sorprendido por la aparición de guerreros feroces e implacables, que no tardaron en neutralizar a las fuerzas ocupantes y tomaron posesión de la región de Quirina. ¿De dónde salen estos guerreros?, clamó Sumanguru Kante en lo alto de su trono mientras un informador les ponía los avances del enemigo. Pensaba que habíamos acabado con la resistencia del pueblo de Mali. Sí, Majestad, repuso el informador, pero no contamos con la perspicacia y la astucia de Sundiata Keita. ¿Sundiata Keita? Sí. ¿El hijo de Nare Magan Konate? Sí. ¿El hijo tullido que tuvo con la mujer jorobada? El mismo. No puede ser, dijo Sumanguru Kante, sacudiendo la cabeza. Esto es una pesadilla. Es la triste realidad,
repuso el informador. Los guerreros de la coalición están mejor preparados, tienen armas de hierro y de cobre, nunca vistas antes, y estarán aquí en pocas horas. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que, si Su Majestad desea permanecer con vida, debería escapar ahora. Estamos a tiempo de huir. Las palabras del informador sonaron como una inaceptable humillación y obligaron al rey a erguirse rabiosamente. Sumanguru Khanté nunca baja los brazos, gritó el monarca con indignación, y menos ante un minusválido parido por la mujer más repugnante de la tierra. No puedo permitir eso. Haga lo que quiera, mi rey. Yo simplemente le informo de la situación. Mereces morir por haberme acusado de desertor. No tienes honor, clamó el rey Sumanguru Khanté, y señalándole con el dedo, exigió a un guerrero que se lo llevara. ¡Ejecútalo enseguida! Nuestro imperio no tiene futuro con desertores como él. Pocas horas más tarde, la batalla de Quirina se terminó con la muerte de Sumanguru Khanté, que cuando a punto estaba de escaparse y refugiarse en los montes de Koilikuru, fue atravesado por una lanza de hierro que le dejó clavado en el suelo. Sundiata Keita vio la muerte, el rey de los osos, y en presencia de los altos cargos de su ejército, se proclamó nuevo rey de los reyes, el Mansa Supremo, el León de Mali. Las celebraciones fueron numerosas en las calles del imperio. Los cantos de los hechiceros en homenaje a Sundiata y a su madre fueron repetidos una y otra vez y marcaron la memoria de un pueblo entero. Sundiata Keita reunió a sus 12 vasallos en la ciudad de Kangaba, capital del imperio, para agradecerles por su apoyo, y en medio de elogios y congratulaciones repartió las tierras conquistadas. Mali conoció a partir de entonces un largo tiempo de bonanza, y su influencia se extendió por los 4 puntos cardinales del África Occidental. El rugido del león de Mali sigue presente en los cantos de los hechiceros y griots que recuerdan a Sundiata como el fundador de uno de los imperios más prósperos que conoció África. El sueño de Abubakar II, el explorador. En una época lejana, en la que algunas de las grandes naciones europeas no estaban todavía consolidadas y cuando los meriníes tenían aún influencia en España, un pacífico emperador del creciente imperio de Mali se obsesionó con la idea de explorar el océano Atlántico y descubrir lo que escondía su inmensidad infinita y poderosa. Su nombre era Abubakar II, el último representante del linaje Coloncán. Fue coronado en el año 1310 como Mansa absoluto del Imperio de Mali. Desde su acceso al trono, mostró un profundo desinterés por las guerras, las conquistas y los recitales coránicos, consolidando así la tendencia pacifista de los últimos emperadores Gao de los que descendía.
Era un hombre curioso, interesado por cuestiones metafísicas, por los equilibrios de un mundo en muchas ocasiones incomprensible, ávido de conocimientos y saberes que desvelaran los secretos de la naturaleza. Le intrigaba especialmente esa extensión interminable de agua, tan amplia como el horizonte, esa masa elástica, inabarcable e infranqueable que se erigía como la gran barrera natural de su imperio. Quería dominarla como a un río manso, llegar a su fin y poder pisar la tierra del otro extremo con el orgullo de un hombre que se enfrenta a los elementos y que se atreve a cuestionar creencias milenarias. Fue un día claro y luminoso. Ante la apaciguadora vista del horizonte y la quietud del océano, que se decidió: «Enviaremos una expedición capaz de cruzar el océano», exclamó desafiante. Su visir, Kanka Mousa, le escuchaba atónito. «¿Qué ha dicho, Alteza?», preguntó incrédulo. «Has oído bien, Kanka. Quiero que una expedición trate de cruzar el océano hasta alcanzar la otra orilla. Es algo que podría ayudar a nuestro pueblo y a toda la humanidad». «Pero», repuso el visir inquieto, «no hay nada después del océano. No tiene fin». «No pienses como el resto, Kanka», aleccionó Abubakari. «Es importante cuestionar las cosas, preguntarse qué es lo que sostiene el sol en el cielo y qué hay detrás de tanta agua salada. Quizás se esconden cantidades infinitas de oro o frutos bendecidos por Dios». El visir frunció el ceño con semblante hermético. «¿Cómo vamos a cruzar el océano?», preguntó mientras señalaba un grupo de pescadores que trabajaban en la lejanía. «No somos una potencia marítima. Nuestras embarcaciones son muy modestas. Solo aguantarían unas cuantas jornadas de travesía. El océano es cruel, castiga con la fuerza de las olas y fulmina a los marineros con la ayuda de los cielos». Kanka se detuvo unos instantes para observar la expresión de su rey y leyó en su mirada seguridad y confianza. «No deberíamos enfrentarnos al océano y al cielo. No creo que sea razonable. Es demasiado arriesgado. Pediremos ayuda a las potencias navales, Egipto y quizás al Andalus. ¿No cree, Alteza, que sería mejor dedicar nuestros recursos a la conquista de los territorios salvajes del sur? ¿O consolidar nuestras posiciones en la selva y en el recodo del Níger?» Abubakari hizo una mueca de desavenencia y se alejó de su visir. «Guerra, guerra, guerra», pronunció con rabia, como si el destino de la humanidad se limitara a eso. El mismo año de su coronamiento, en 1310, el monarca solicitó el asesoramiento de técnicos e ingenieros de Egipto y de otros reinos del Mediterráneo y financió la construcción de 400 naves de un tamaño y una robustez desconocidas hasta la fecha. 200 de ellas estarían dedicadas a las reservas de víveres. La otra mitad transportaría a marinos y soldados. Abubakari consiguió que trabajaran en este proyecto los mejores carpinteros del imperio, forjadores
y marinos de todo el mundo, osados mercaderes y alfareros, joyeros, magos expertos, adivinos talentosos, pensadores brillantes y, por supuesto, los soldados del invicto ejército mandinga. Nada debía dejarse al azar. La construcción de las 400 naves duró varias estaciones. En ese tiempo, el imperio de Mali y las costas de los territorios vecinos del oeste se transformaron en el centro industrial y tecnológico del mundo, agrupando alrededor de un proyecto desmesuradamente ambicioso a los mejores representantes de cada reino. Abubakari revisaba el avance de su empresa escrupulosamente. No dudaba en acercarse a los artesanos para preguntar detalles o dar su opinión. Más que su devenir, estaba en cuestión el futuro de la humanidad, su capacidad de afrontar retos para conocer los secretos contenidos en los elementos. La riqueza invertida no parecía importar, ya que de las minas del norte del imperio, recientemente descubiertas, se extraían grandes cantidades de oro y otros minerales valiosos que sostenían el enorme gasto. Y por fin llegó la hora en la que el visir informó al rey de la conclusión de los trabajos. El monarca no podía ocultar su satisfacción. Después de inspeccionar personalmente las 400 naves y de contemplar las maravillas realizadas por miles de trabajadores, artistas e ingenieros, los felicitó y obsequió a los responsables con exuberantes alhajas y piezas de oro finamente trabajadas. Apenas transcurrieron unas lunas y se alcanzó la fecha de la partida. Abubakari ocupó su lugar y solemnemente, ante las naves y los centenares de marinos, pronunció un discurso lleno de energía y esperanza. En sus ojos brillaba la luz de la nobleza extrema y con grandilocuencia les habló de historias pasadas y del destino que habrían de escribir. Les dijo con tono sincero que el pueblo estaría con ellos, aventureros intrépidos, en todo momento, y que el único Dios les acompañaría allá donde fueran. Somos y seremos una nación fuerte, dijo con los puños en alto. Pomposas mujeres ofrecieron con sus cuerpos esbeltos y sus pechos desnudos bailes de buenos augurios a los marinos. Gritos ancestrales se oyeron en toda la orilla y pronto las 400 naves se alejaron lentamente sobre el agua, mansas sobre el océano. El ruido de los tambores marcaba rítmico la marcha de las naves, que rumbo al horizonte se abrían paso hacia lo desconocido, cargadas de reservas de alimentos desecados, granos, frutas conservadas en jarras de cerámica y oro para hacer negocios. Esperemos que todo vaya bien, expresó el visir, que a la derecha del emperador escrutaba la partida de los barcos. Sí, esperemos, contestó Abubakari. Dios esté con nosotros. Sus miradas se perdieron en los festejos que animaban la costa y la imagen, cada vez más lejana,
de todas las embarcaciones, floridas y rebosantes de energía, acabó desapareciendo en los confines del mar. A Kanka lo invadía el escepticismo que rondaba su corazón y su entendimiento desde el principio. No veía futuro en esa empresa. No pensaba que fuera posible cruzar el océano inmenso y voraz. Una carrera creada por el mismo Dios no era factible. Presintiendo la preocupación de su ministro, Abubakari le habló. Kanka, le dijo, mira estas embarcaciones. Son 400, construidas por los mejores técnicos del mundo. Se detuvo un instante y miró a su visir como si tratase de persuadirle con la magnitud de la empresa. Esta es una expedición perfectamente planificada. Todo ha sido minuciosamente calculado. Hemos invertido enormes riquezas. Se detuvo nuevamente. ¿No crees, Kanka, que merece la pena el esfuerzo? Kanka Mousa miró a su rey, buscando palabras adecuadas para contestarle, pero no quería embriagarle con la incertidumbre. Claro que sí, repuso. Es una gran empresa, la mayor que hayamos visto jamás. Más de una estación se consumió sin que nadie diera noticias de las tripulaciones ni de la exploración, y la confianza se tornó en preocupación y ésta en desesperanza. Nadie confiaba en el éxito de la travesía y los círculos cercanos a Abubakari dudaban evocar la memoria de la empresa por temor a ofenderlo. Kanka fue el primero en observar ese desánimo creciente y quiso remediarlo con muestras de apoyo y comprensión. Alteza, expresó el visir, no se aflija de esta forma. Sus palabras no parecían poseer efecto alguno. Prosiguió con su diálogo. Me duele verle sumergido en esta profunda tristeza, cuando bien sabe que ha hecho todo lo posible por lograr el éxito. Kanka, cortó el emperador con aire ausente y abatido. Los emperadores no se deben complacer por el hecho de intentar las cosas. Abubakari se detuvo un instante. Lo que quieren es conseguir lo que se proponen. ¿Y sabes por qué? Kanka no se atrevió a contestarle y se limitó a sacudir la cabeza, expresando ignorancia. Te lo voy a decir. Miró a su visir directamente a los ojos. Nosotros hemos de conseguir lo que nos proponemos, porque sabemos que además de la historia, el pueblo nos observa, y nuestra empatía con él se construye en gran parte sobre los logros conquistados. Suspiró levemente y continuó. Hemos de justificar que Dios nos acompaña en lo que hacemos, sea en la guerra, en la construcción de un templo, o incluso cuando negociamos con otros pueblos. Todas nuestras acciones son escrutadas con atención y por eso han de ser exitosas. No hay más alternativas. Kanka esbozó una tímida sonrisa y respondió con todo el valor que pudo encontrar. Alteza, créame que si su iniciativa hubiera llegado a fracasar, el pueblo seguiría amándole de la misma manera porque... ¡Silencio!, se exaltó Abubakari, tratando de recomponerse al instante.
¿No entiendes que este proyecto no puede fracasar? Me he comprometido, yo, el Mansa Abubakari II, para que el imperio descubra la otra orilla del océano. La sorpresa advino cuando, en las costas cercanas, apareció una nave solitaria y vagante en el horizonte. Los propios pescadores fueron los primeros en divisarla, y con su anuncio, la noticia llegó rápidamente hasta el palacio de Abubakari II. No cabía duda, se trataba de uno de los marinos que habían partido con la expedición para cruzar el mar. El emperador salió presto de su palacio para encontrarse con la tripulación, que había sido reducida a un solo hombre. Al ver su precario estado, se ocupó de que tuviera los mejores cuidados. Escuálido y deshidratado, fue llevado junto con los galenos que lo atendieron hasta que pudo abrir los ojos y preguntar desorientado dónde se encontraba. Informado de la mejora del superviviente, Abubakari acudió a interrogarle. «Hola, respetable marino», dijo el emperador al entrar en el cuarto del navegante. «¿Cómo te encuentras?» El marino se estremeció al ver la figura de Abubakari. El miedo en sus ojos era notable. «Tranquilo», añadió el emperador. «Cuando puedas hablar para decirme todo lo que has visto, te escucharé con atención. De momento, repósate». Paulatinamente fue recuperando la calma y sus pulmones se serenaron. «Me alegro que hayas vuelto con vida», explicó el emperador. «Estuve preocupado y muchas veces le recé a Dios para que se apiadara de mí y me diera una señal. Tú eres esa señal, y ten por seguro que serás tratado con respeto». El marino se relajó. Entendió que el hecho de haber vuelto solo, sin la compañía de marinos y guerreros, no iba a ser un motivo de castigo. Movió los labios lánguidamente y habló. «Navegamos durante largo tiempo y llegamos al límite del océano». El recuerdo de los hechos le angustiaba todavía. Era como un río en medio del océano, y sin aviso alguno, se alzó una tempestad gigantesca caída del cielo con un torbellino asombroso que despertó a las olas. Todo se oscureció. Parecía el fin del mundo. El marino se paró. Los recuerdos le impedían progresar y tensaban dolorosamente sus músculos. Entonces, el mar empezó a engullir las embarcaciones, una a una, y los gritos de impotencia también acabaron ahogados en el mar. Yo, por suerte, me encontraba detrás de todos ellos, lejos de la nave capitana, y tuve tiempo de navegar en dirección opuesta. Remé mucho tiempo, mucho tiempo, hasta caer rendido. A partir de ahí, conté 14 lunas. El resto de la historia ya lo conoce. Aquí me encuentro. Gracias a Dios. Con un rostro ensimismado y perplejo, el emperador se acercó al enfermo. Sus pasos eran lentos y meditabundos. «¿Qué crees haber visto?», preguntó el emperador, queriendo centrarse en el momento más tenso del relato. «¿Qué fue ese río que viste en el mar?». El marino tardó en contestar. Parecía estar visualizando las imágenes una y otra vez. Era el fin de todo. Abubakari II
Se dio la vuelta repentinamente con un gesto furioso. —¡Mientes! —clamó el emperador. —No viste el fin del todo. No viste nada. Los simples mortales no pueden ver el fin del mundo. ¡No pueden! Abubakari miró una última vez al marino. —Lo único que viste fue una tormenta, nada más. El hombre quiso apagar su furia, pero no pudo. Al igual que los ríos tienen dos orillas, el mar inmenso también las tiene. Esa es la ley de la naturaleza. Todo tiene dos pilares, todo tiene una entrada y una salida, todo tiene un principio y un fin. Todos los niños tienen un padre y una madre. Nada de por sí es infinito, independiente e inaccesible. En esta tierra, nada es así, salvo Dios. El emperador desapareció sin despedirse y se recluyó en su palacio, en el que se encerró durante varios días y noches, meditando y procurando digerir su pesadumbre. El heroico relato del marino fue para él un amargo relato de impotencia y una derrota personal. ¿Cómo puede el fin del mundo limitarse a un río dentro del mar y a un enorme torbellino? ¿Acaso no era este marino un desertor amante de la buena vida? Los sueños y las pesadillas de un mundo desconocido en el que podrían hallarse sus hombres imposibilitaba su descanso. Un día, al despertar, Abubakari exigió a su servicio que llamaran al visir Kanka y lo trajeran urgentemente, porque tenía algo muy importante que decirle. Kanka Mousa se personó una hora más tarde en el palacio del emperador con mirada inquieta, y Abubakari le recibió con la excitación de quien ha de anunciar algo enormemente importante. —¿Ha solicitado que me presente en su palacio? —preguntó Kanka después de un gesto de reverencia. —Siéntate —dijo el emperador, tratando de calmar su ardor y buscando las palabras adecuadas para su anuncio. Kanka asintió con la cabeza. Se sentó y permaneció expectante, mirando detenidamente a Su Alteza como si le estuviera reclamando una explicación. Después de un momento de tenso suspenso, el emperador habló. —Quiero preparar una segunda expedición para cruzar el océano. —¿Una segunda expedición? —dijo el visir. —Sí, una segunda expedición. —¿Pero cómo? —inquirió Kanka. Ya hemos visto que no hay nada, ni la más mínima esperanza de encontrar algo. No se puede luchar contra los elementos, no se puede luchar contra Dios. Te equivocas, tajó el emperador. ¿No escuchó al marino? ¡Miente! ¿Por qué va a mentir?, preguntó Kanka con un profundo desasosiego. Ese hombre ha vuelto de una expedición imposible, medio muerto, deshidratado y abrasado por el sol. ¿Qué razón tiene para mentir? Es un desertor, explicó Abubakari. Ha dejado que sus hermanos desaparezcan sin luchar, sin intentar pasar al otro lado de ese supuesto río. No puedo fiarme de lo que dice. ¿Y si los demás han llegado al otro lado del océano? ¿Qué tal que estemos aquí pensando que no hay nada que hacer y que los nuestros estén del otro lado del mar? El visir se enmudeció, bajó la mirada y se resignó a aceptar el anuncio de su emperador. ¿Qué piensa hacer, señor?, expresó de forma sumisa y respetuosa, aunque le resultaba difícil ocultar su total discrepancia con el emperador. Voy a enviar una nueva expedición, una más ambiciosa.
expresó enfáticamente el emperador, viendo el asentimiento forzado de su visir. Pienso en una expedición de más de 2000 embarcaciones, mejor construidas, más resistentes y con mejores armas. Interrogaremos al desertor para mejorarlo todo. Se detuvo ante la muestra de sorpresa del visir. Esbozó una sonrisa de orgullo y prosiguió con su anuncio. Es más, yo, Abubakari II, del Imperio de Mali, embarcaré en una de esas naves y demostraré al mundo que se puede cruzar el océano. ¿Qué dice?, dijo el visir desorientado. ¿Piensa irse con la próxima expedición como si fuera un simple tripulante? ¿Qué ocurrirá con el gobierno? Su vida es muy importante, señor. Sí, Kanka, respondió Abubakari templadamente. Pero esta es la misión de mi vida, descubrir lo que se esconde detrás de este inmenso océano. El silencio invadió la estancia. El visir trataba de digerir la noticia que implicaba muchos cambios e infinitos problemas para el imperio, y cuando entendió la magnitud del anuncio, entonces reaccionó. Pero señor, clamó con voz inquieta, ¿acaso ha pensado en cómo se gestionarán las cosas en su ausencia? ¿Y qué pasará con nosotros, el mayor imperio del oeste africano, el imperio más próspero de los últimos tiempos? La muerte en una travesía de este tipo siempre es más probable que el éxito. El emperador escuchó atenta y silenciosamente las palabras de su súbdito. Aprobó cada una de sus preguntas con un gesto de cabeza y expuso su plan. Escucha, dijo afectuosamente, como si los momentos de crispación hubieran sido completamente borrados. Se acercó al interlocutor y tomó su brazo para enfatizar la confianza de sus palabras. Tú, Kanka Moussa, serás el regente del Imperio de Mali en mi ausencia. Has demostrado ser la persona más capacitada para esto, la más responsable y la más comprometida. Eres un hombre brillante, fuerte y enérgico, inteligente y luchador, un guerrero experimentado y respetado. Abubakari resolló levemente y ahora colocó su mano sobre el hombro de su súbdito. Tú, mejor que nadie, podrías asegurar un gobierno justo y un futuro próspero a nuestra nación, si mi ausencia así lo exigiera. El visir miró al suelo con la resignación del que conoce su destino y nada puede hacer contra él. La nueva le parecía demasiado grande, demasiado descabellada como para ser cierta. Más de 3 estaciones se consumieron con rapidez, y antes de finalizar el año 1311, los mejores técnicos del Cairo y otras potencias marítimas, bañadas por el Mediterráneo, dieron de nuevo forma al sueño del emperador. Una celebración única, la mayor que jamás había sido vista, fue preparada para felicitar a constructores, artistas, artesanos y para despedir al emperador. Manjares traídos desde los más remotos confines del imperio hicieron disfrutar a los afortunados participantes. Otra vez, las más bellas bailarinas del continente danzaron al son de viejas melodías interpretadas por grandes músicos y mejores bates. Sus cuerpos ondeantes, firmes y sensuales se agitaron en señal de buen augurio. 4000 excelentes naves esperaban en los puertos.
todas ellas bien equipadas, con remos y velas, todas ellas repletas de víveres y agua, de oro y armas. Y llegó el momento de la partida, y las canciones se apagaron como una pavesa incandescente. Los marineros, los guerreros, los cartógrafos, los estudiosos del mundo y finalmente Abubakari subieron a las naves. El emperador se alzó sobre su embarcación, miró hacia la muchedumbre y dirigió un gesto de confianza y de seguridad a la hora regente. En su mirada se leía la motivación y la resolución del guerrero. Esta era sin duda la mayor batalla de su vida. Kanka, todavía en la orilla, ordenó que todo el mundo clamara su amor y reconocimiento a Abubakari. Gritos eufóricos se oyeron en el mar. Después vio cómo el emperador giraba rumbo al horizonte. Ese horizonte infinito y quieto que tantas veces habían contemplado juntos. El eterno objetivo de Abubakari. El misterio impenetrable de las aguas oceánicas. Las 4000 embarcaciones tardaron mucho en desaparecer y los ojos de Kanka se concentraron en la silueta del emperador que poco a poco fue desapareciendo en la oscuridad. Cuando por fin se desvanecieron todas las naves, el reino enmudeció. Una extraña mezcla de esperanza e incertidumbre se apoderó de los testigos. Quizás ya estuviera escrito. Quizás algún día celebrarían su vuelta triunfal, o por el contrario, quizás se despedían de su monarca hasta el final de los tiempos.